Listo. Quiero dejar claro entonces que vamos a trabajar específicamente en cuatro aspectos importantísimos que nos van a ayudar a entender un poco qué significa estar en este espacio. ¿Listo? Lo primero que todo de lo que vamos a hablar es cómo surge, o mejor dicho, cuál es la importancia de reconocer los verbos dentro de una oración. Yo sé que ustedes van a decir, pero es que ya es evidente el uso de los verbos. No, no nos han enseñado a manejarlo. Y más allá del mismo manejo es recordar una función importante que tiene un verbo. Entonces vamos a hablar un poco de eso, sus consecuencias, tiene siempre tres consecuencias inevitables un verbo. Luego vamos a hablar de los estados del verbo, es decir, los estados por los que sucede un verbo, por agua, por tierra, por aire y por fuego. Después de eso, vamos a hablar de las posibilidades que tienen los verbos con sus colores de manera breve. Y finalmente, haremos un esbozo rápido del patrón geométrico desde la geometría sagrada que vamos a trabajar para entender este espacio. Entonces, primero que todo, para entrar en materia con esto, les pido que si tienen apuntes, por favor, tomen apuntes, aunque esta clase se está grabando, aunque ustedes pueden tomar pantallazos, pues de pronto también es necesario que cuando, no sé, de pronto les pueda estar pasando de verdad en este espacio, hacer geometría sagrada es el acto más sanador del mundo. Cuando, bueno, creo que empieza por el acto de las mandalas, ¿no? Yo creo que ustedes habrán escuchado que personas que pintan mandalas, les cierto estado de paz llega a ellos, entonces creo que pasa muy similar, o mejor dicho, algo muy parecido con la geometría sagrada. ¿Listo? Así que siendo ya las 7:10, demos comienzo a esto. Primero que todo, tengamos en cuenta lo siguiente que les decía. Primero, nosotros debemos de tomar en cuenta que lo primero que se creó en el universo, ¿cierto? O sea, digamos que como conciencia de vida fue simplemente una acción, un verbo, ¿cierto? Esa acción ustedes dirán, pero bueno, ¿cuál fue esa acción específica y dónde la puedo o cómo se puede entender fácilmente? Bueno, pues finalmente creo que ya muchos deben de tener en cuenta que la primera acción, o mejor dicho, el primer momento que llegó, o mejor dicho, la primera conciencia de acción fue el amor. Es, digamos que lo que está en todo el universo, Albert Einstein finalmente llegó a esa conclusión, grandes mentes ya se han dado cuenta y creo que ustedes mismos, espero que de verdad ya lo tengan claro, que es nuestro principio y nuestro final, ¿cierto? Pero para eso también tenemos que tener claro, pues, qué significa entender también ese aspecto del amor. Y otra cosa también importante para que, porfa, me entiendan en este proceso, aunque ahorita me estén escuchando mucho español y digamos que eh, quiera reforzar más en español ciertas cosas, estar en un instituto o estar en un espacio de inglés no significa que de entrada ustedes tengan que escuchar inglés. Tienen que tener en cuenta que primero hay un paso de bueno, cuál es digamos que la visión que me van a poner y cómo entender esa visión. ¿Sí? Es como cómo entender, es como, de cierta manera, como escuchar el camino que yo les voy a dar. Y cuando estemos caminando la otra semana que comenzamos perdón, con todos los colores ya específicamente, o mejor dicho, perdón, como el plan de estudios lo habían visto ustedes en cuanto al paso de los colores, pues ahí ya va a ser más claro todo este aspecto. Entonces les decía, primero, la conciencia del verbo fue creada desde el amor, pero sucedió lo que se conoce como el Big Bang, mejor dicho, la gran explosión, ¿cierto? Que separó el origen de muchas partículas y surgió algo, llamémoslo como, por así decirlo, algo un poco más pequeño que el amor y que quiso tomar el papel de la acción del amor. Es decir, que aquí estamos hablando de algo que vamos a estar tocando mucho en estas sesiones para que ustedes lo tengan en cuenta. Y es que el amor es significante, ¿listo? Esto de significante, por favor, ténganlo muy en cuenta porque va a ser una palabra que voy a estar usando constantemente. Significante, es decir, que le dio sentido a la realidad. Ojo con ese aspecto para que cuando entremos en materia de las estructuras, ustedes tengan en cuenta eso. Si el amor que fue significante fue el principio, fue el origen que trajo todo, que digamos que hizo que surgiera la consecuencia de todo lo que vemos ahí, pues necesariamente
Si vamos a hablar de que el amor se construyó en un espacio blanco, pues su opuesto se empezó a convertir en el negro, en el oscuro. Es decir, que el contrario del amor lo vamos a comprender acá como el miedo. Si este espacio significante de verbos, ahí ya vamos a empezar a ver dos tipos de verbos. Acuérdense de eso. Entonces, este va, por así decirlo, verbos para la unidad, ¿cierto? Y verbos para la separación. Por favor, tengan en cuenta eso, que los verbos siempre van a tener, o por lo menos en mi academia, van a tener esa consecuencia de, vamos a hablar de verbos que nos van a llevar a la unidad o a lo significante o a lo que nos da sentido, porque necesitamos construir sentido en esta vida, y a lo que nos lleva a lo asignificante. ¿Listo? Entonces, mientras el amor es significante, pues simplemente vamos a hablar de que el miedo es asignificante, es decir, le quita sentido, es decir, nos daña, nos destruye. Tengan en cuenta eso, que asignificar, ya lo vamos a ver específicamente cómo lo vamos a tratar. Y para cerrar rápidamente esta parte, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es que de cierta manera, este primer verbo o esta primera conciencia que creó todo, pues básicamente lo vamos a llamar como los verbos positivos, o mejor dicho, sí, como con el signo de más. Mientras tanto, estos los vamos a nombrar con el signo de menos. ¿Listo? Por favor, tengan en cuenta eso, porque después de que sucedió eso, básicamente pasó algo muy importante, y es que de hecho, debe empezar también después de haber nombrado el amor, pues el amor creó tres consecuencias, como lo vimos durante estas semanas, que quienes no estuvieron de pronto durante la semana, escuchar esta parte, pues les va a aclarar un asunto bien importante. Y es que cuando se creó la conciencia del amor, llamémoslo así, se creó también la mente, por así decirlo, que va a poner en marcha eso, y que digamos que en el lenguaje, o mejor dicho, nosotros lo vamos a llamar mucho acá como el sustantivo propio. ¿Listo? Ténganlo en cuenta, por favor, porque el sustantivo propio es la mente que creó el amor. Es decir, en este caso, si estamos hablando de la conciencia del amor, el sustantivo propio, por lo tanto, como es normalmente una persona, pues estamos hablando del amador. Perdón, que es que estoy usando acá un mouse súper nuevo, entonces pues estoy hasta ahora como que estrenándolo, empezando a usarlo. Sustantivo propio del amor, siempre tengan en cuenta, si estamos hablando del hablar, hablador, del comer, el comensal, no sé, del cantar, el cantante, quien le da sentido al verbo. No se les vaya a olvidar nunca, porque yo los voy a molestar mucho con cuál es el sustantivo propio, y de verdad lo hago para que cuando hagamos las frases, cuando ustedes digamos que se lancen inmediatamente ya a hablarlo específicamente, porque acá solo con frases, yo no me voy a poner acá con vocabulario, ni me voy a poner a quedarme en normas gramaticales. Créanme que no necesito, es una lógica súper sencilla. Después de eso, de que el amor, por así decirlo, ha creado llamémoslo su sustantivo propio, pues ahora vamos a hablar de que, recuerden por favor, el sustantivo propio es quien le da vida, es la mente que le da vida al verbo, y todo verbo tiene que tener esa consecuencia, aunque el verbo, como les digo, es el que crea todo, es nuestro centro de gravedad. ¿Listo? Entonces vamos a llamarlo de esta manera. Si ya creamos el sustantivo propio, ahora vamos a llegar a crear lo que se conocerá como el sustantivo común. ¿Listo? ¿Cuál es el sustantivo común? Pues lo creado de este verbo, ¿cierto? Pero que ya lo podemos nosotros de cierta manera tener. Entonces vamos a llamarlo acá sustantivo común, ¿cierto? En este caso, el sustantivo común de amar, porque acá esta es la conciencia de amar, el verbo amar, pues en este caso es el objeto que me permite el amor, ¿cierto? Puede ser, no sé, un abrazo, puede ser un beso, puede ser algo que me transmita. De hecho, cuando me dan un regalo y eso me transmite amor, ¿cierto? Ya no estamos hablando de la conciencia de quien le pone en marcha, sino del objeto que hace posible la mediación. Todo verbo tiene que tener un medio, ¿cierto? Correr, zapatos, hablar, un micrófono, cantar, una guitarra,
soñar, una almohada, como lo habíamos dicho de pronto durante esta semana, ¿cierto? Todo verbo tiene que tener esa consecuencia. ¿Listo? Y finalmente vamos a llegar a una tercera consecuencia que lo he denominado finalmente la conciencia, la consecuencia de tiempo, que ya la vamos a desarrollar en los mismos colores. ¿Qué va a significar la conciencia de tiempo? ¿O qué tiene en cuenta la conciencia de tiempo? Pues ya específicamente si esto va a estar, llamémoslo, si el verbo amar va a estar como yo amo, ¿cierto? Yo amé o amaré. ¿Listo? Vamos a manejarlo como con estas tres consecuencias. Por favor, téngalas en cuenta porque es la triada que le da sentido a este primer aspecto de lo que es el verbo. ¿Listo? Por favor, si van a tomar el pantallazo, tómenlo porque voy a borrar el tablero rápidamente. Vamos a entrar al segundo. Este es el primer paso que deben de tener en cuenta. Hagámoslo nuevamente con, no sé, con el verbo, para que sea muy rápido un ejercicio. Con el verbo cantar, hablar, soñar, escuchar. Entonces, escuchar, el oyente, tengo que definirlo entonces, si voy a hablar del verbo escuchar, oyente, ¿cuál sería el sustantivo común? La oreja, o mejor dicho, o el celular, ¿cierto? Que me permite a mí escuchar la voz de alguien más y escuchar ya después conjugado en la consecuencia del yo escucho, yo escuché o yo escucharé. ¿Listo? La consecuencia de tiempo, básicamente. Entonces, ya tomando en cuenta eso, vámonos ahora con un nuevo esquema. ¿Qué, ¿Cuáles son los, llamémoslo, como les había dicho, los estados por los cuales un verbo debe pasar y que ustedes, algunos ya lo habrán escuchado de manera somera y nosotros comenzaremos uno por uno, pero igual lo quiero recordar en este espacio. Llamémoslo acá entonces llamémoslo los estados por los cuales pasa un verbo, los estados de un verbo. ¿Listo? ¿Cuáles son esos estados de un verbo? ¿Cuáles vamos a manejar nosotros específicamente? Pues acá, ya lo vamos a nombrar. Traten en la medida de lo posible cuando estén haciendo círculos, como vamos a estar manejando muchos círculos, que cuando hagan un nuevo círculo, de pronto les recomiendo que se vean en YouTube cómo se hace la flor de la vida o el patrón de la flor de la vida, porque siempre van a partir como de un punto específico para que les quede un poco, digamos que ordenado. Yo intentaré en la medida de lo posible, pero como estoy en lo virtual, pues va a ser un poco complejo. Con compás, esto es maravilloso. Les recomiendo si la próxima semana pueden conseguir un compás, les ayudará muchísimo. ¿Listo? Entonces, exactamente un verbo pasa por 4 estados. De hecho, son 5 estados, pero digamos que por el momento vamos a dejar claros 4 estados por los cuales vamos a pasar a reconocer un verbo. Ya saben que una cosa es lo que nombramos al principio de las consecuencias del verbo. ¿Listo? ¿Cómo vamos a reconocer eso? Fácilmente con unos colores que nos van a permitir, perdón, acá, ahí, con unos colores que nos van a permitir hacer como la aclaración, la característica rápida frente a esto. Entonces, primero vamos a utilizar acá el agua, ¿cierto? Vamos a pasar, ya lo paso a explicar. Luego la tierra, finalmente, seguido de ello vamos a poner el aire, ¿cierto? Y finalmente nosotros tenemos acá el fuego. ¿Qué va a significar el agua? O cuando lo vayamos a usar acá, ¿cómo ustedes lo van a entender? O mejor dicho, el estado de agua, ¿cómo lo vamos a comprender? Pues de la siguiente manera, muy sencillo, ¿cierto? En nuestra academia nosotros lo desarrollamos de la siguiente manera. Ay, déjame un momento. Entonces, este es agua y acá se mueven todos los verbos bueno, todos los verbos no, solamente dos verbos de hecho, pues el ser y el estar, ¿cierto? El verbo to be. Quienes quieran hacer un repaso que me digan como que, profe, necesito un repaso rápido chiquito del verbo to be, tengo alrededor de unas 5 clases que explico, digamos que rápidamente y de manera clara lo que es el manejo del verbo to be
sin ningún problema, ¿listo? Entonces, con unos cuadros específicos, es decir, que si quieren hacer un repaso, por favor, me dicen, profe, porfa, ayúdeme con esto, ¿listo? También, después de, bueno, tengan en cuenta el agua, ser y estar, es el manejo, es la estructura básica. De hecho, el ser y el estar, cuando nació la conciencia del amor, nació la conciencia del ser amor, porque estoy en el amor. Y les decía ayer a los que estaban en este espacio, qué lástima que nosotros hayamos en español separado el ser y el estar, ¿cierto? Porque es que de verdad no puedo ser sin estar. Con el cuento de verdad que compartí ayer, si pueden ver la clase que envié ayer, se la recomiendo mucho. Luego de esto, vamos a pasar a lo que nosotros damos a conocer acá como el elemento de tierra, ¿cierto? Y en el elemento de tierra, pues básicamente nosotros, y yo lo pongo así siempre para que se lo aprendan inmediatamente, todos los verbos, todos, absolutamente todos, hablar, cantar, soñar, menos cuáles, ser y estar. ¿Cómo lo vamos a llamar? Aunque lo llamamos acá tierra, pues esto realmente, mientras esto es to be, ¿cierto? La tierra del to be, acá esto lo vamos a llamar como el simple. Vamos a ver si me cabe acá un poquito simple tense. ¿Listo? Cuando ustedes les vayan a hablar de eso, porque a veces no se diferencia todavía eso. Cuando les hablan de que me hagan una, o que trabajen una frase en simple tense, o el simple tense que está en el present simple, el past simple, o sea, de verdad, inmediatamente espero que esta aclaración corta de los estados les entienda aclarar que el verbo pasa entonces, primero, hacer del to be, el ser y el estar, no manejo nada más, en el amarillo I am, you are, she is, en el pasado we were o she was, en el futuro we will be, she will be, they will be, y luego positivo, negativo, pregunta, y juego con esos en el verbo to be, no más, ya, ahí me quedo. Es decir, solamente tengo que tener 6 palabras claves en el verbo to be. Am, is, are, amarillo, was, were, azul, will be, rojo. ¿Listo? Y ya tengo completo el verbo to be, por eso el verbo to be realmente debe ser una sola clase y ya, pero de verdad, hay academias que se quedan hasta 8 meses en solamente el verbo to be y vuelven otra vez. Y en los colegios ni 6. Entonces, tierra, todos los verbos, hablar, comer, soñar, vivir, menos ser y estar, porque aquí pasa algo totalmente distinto. Luego de que tenemos acá, decimos todos los verbos, ustedes van a decir, bueno, y entonces en los otros, ¿qué va a pasar? Bueno, este de aire, ¿qué pasa acá? Se conjugan los verbos, pero se conjugan con el haber, ¿cierto? Y participios. Ya les explico rápidamente, no se vayan a complicar con esa palabra para que lo entiendan. Haber tiene que ser el hecho de que ya no, nosotros usamos el to have de tener, ¿cierto? Pero en inglés el to have también es haber, es decir, como yo he sido o yo había o yo habré, ¿cierto? De haber, como bueno, es que puede ser hasta complejo ese mismo verbo, pero espero que entiendan simplemente que en el aire, en el perfect, que lo conocemos como el perfect, voy a ponerlo acá, perfect tense, por eso todos se llaman tense, todos son tense. ¿Qué significa el tense? Pues conjugaciones específicamente de esos verbos, ¿cierto? Entonces, aire, haber, participio. ¿Qué son los participios? Cuando el verbo termina en ido o ado. Es decir, vamos a decir, por ejemplo, el verbo amar, amado, jugar, jugado, cantar, cantado. O sea, yo he jugado, yo había jugado, yo habré jugado, tú habrás estado, ¿cierto? Ya por eso se vuelve más elegante el idioma, digamos que la conjugación que estoy usando ya es mucho más refinado, por así decirlo. Tiene un, un aroma un poco más fino. Y finalmente, ¿a cuál estado llegamos nosotros para poder manejar esto? Para que lo tengamos en cuenta de que solamente en la claridad de esto, se me perdió el mouse acá, ya. En la claridad de esto, entonces ponemos acá que finalmente acá tenemos es
fuego. Denme un momento a ver acá. Tenemos el fuego, la categoría que ustedes tienen. Por eso acá en esta categoría vemos todo: agua, tierra, aire, fuego. ¿Y qué es el fuego? Básicamente lo que conocemos como los modal verbs. ¿Listo? Modal verbs. ¿Cómo así los modal verbs o a qué se refieren? Son unos verbos que nos abren las puertas a muchos sitios, porque cuando la persona, o mejor dicho, cuando nosotros aprendemos a manejar los modal verbs, nos, digamos que de cierta manera nos convertimos como en seres muy nobles, llamémoslo de esa manera, como cuando uno le pide un favor a una persona y suena muy, muy noble, muy especial, o sea, muy respetuoso, y es, digamos que de mucha cortesía en los restaurantes, en las oficinas, digamos que en la atención al cliente. Lo primero que se enseña realmente es esto: cómo yo trato a una persona, y por eso aquí tenemos el verbo de can, would, could, que son ya, que tienen un uso particular. ¿Listo? Pero de manera general, ya ahora sí podríamos decir que básicamente cuando nosotros tenemos ya claridad de estos, nosotros pasamos a un quinto elemento, ¿cierto? Que va a reunir todos estos elementos. Básicamente, ¿cómo se le va a conocer a este quinto elemento? Solo os comento someramente que maneja los anteriores y se le agrega solamente una cosita de más, pero no los quiero llenar de tanta información. ¿Listo? Simplemente a este le vamos a conocer como el elemento de, vamos a ponerlo por acá, se le conoce y está en todo el universo también, y es lo que permite todo, y es el prana. ¿Listo? Voy a anotar por acá. Bueno, prana. El prana es básicamente digamos que el uso ya experto de todas estas posibilidades que yo tengo para manejar lo que es digamos que ya que mi cerebro, porque lo que les digo, si vamos lento, vamos paso a paso, créanme que van a tener la posibilidad de que con un solo verbo miren los diferentes estados. Y lo que les decía, yo tenía casi 256 verbos, pero créanme que con 9 verbos tenemos una cantidad de cosas tan claras. Y lo mismo, menos información, aunque sea menos, pero si es de calidad, nuestro cerebro se va a mover más rápido. Les cuento algo así porque me interesa esto de que reciban poca información. Nosotros, hay un libro que se llama La teoría del desdoblamiento cuántico y dice que nosotros vivimos de a dos. Nosotros, eso que llaman el ángel de la guarda, el doble cuántico, alguien, simplemente de la siguiente manera, sencilla. Y es que nosotros, no sé si ustedes han escuchado en el cine, cuando se hace una secuencia de imágenes, se toman realmente 25, pero nuestra percepción alcanza a ver 24. Hay una que perdemos porque nuestra percepción es muy lenta. Entonces, nosotros vivimos en el mundo de la percepción un tiempo lento, y en nuestro otro yo vive en ese otro tiempo haciendo las cosas más rápido. Es la que es, por así decirlo, es quien nos ayuda a tomar mejor las decisiones, quien nos salva de futuros peligrosos. Acuérdense que el tiempo de presente, pasado y futuro de verdad no es gratuito. Es decir, ser consciente de los tiempos es tan valioso, empezando porque las personas viven en el pasado y el futuro y ahí crean su realidad pasado-futuro. Les da miedo porque en el pasado les hicieron daño y en el futuro creen que va a pasar eso, entonces pasado-futuro. Pero, ¿cómo se sueltan de eso? El pasado lo pongo en el presente y libero el futuro. Entonces, es un poco para que entiendan que estos estados de los verbos, ¿cómo los vamos a ver rápidamente? De la siguiente manera, o cómo van a ser, yo le llamé como las posibilidades, ahora sí, de los colores. Entonces, si los verbos tienen acá, nuevamente, colocamos acá, si el verbo tiene la capacidad de mostrarnos sus posibilidades, pues nosotros las nombramos de la siguiente manera. Básicamente decimos es que primero vamos a reconocer algo que ya, de hecho, el año pasado, lo que les digo, yo estaba en solamente un plano cartesiano de vertical y horizontal. Ahorita pues cambió totalmente.
Y empecemos con los tiempos. ¿Listo? Los verbos siempre van a pasar por tres estados temporales, ¿cierto? Tres estados temporales que les pido, vamos por calma, la otra semana empezamos con el amarillo. ¿Listo? ¿Qué significa acá? De una vez para que lo tengamos en cuenta. El amarillo básicamente nos va a hablar siempre del tiempo presente. ¿Por qué se considera o por qué lo consideramos con el amarillo de esta manera? Por simplemente la energía que irradia el sol, ¿cierto? Cuando nosotros recordamos esa energía, solo podemos sentirla en el presente. Luego vamos a hablar de otro color específicamente, lo vamos a eh, tratar como el pasado, el azul. ¿Por qué de azul? Lo consideré de azul o digamos que lo he llevado de esta manera porque de cierta manera ese azul suele ser de muchas maneras nostálgico, suele ser de lluvia, del mar, de las nubes, o sea, digamos que dentro de esa misma significación, pues quise jugar también con que, bueno, el pasado nos trae esos recuerdos de, bueno, un tiempo pasado siempre fue mejor o hubo algo que de pronto nos marcó mucho. Y finalmente, vamos a trabajar el futuro, ¿listo? De color rojo. Siempre lo vamos a trabajar de color rojo. Por eso vamos a empezar acá. Bueno, yo normalmente la seña que tengo para hablar acá del presente, siempre lo pongo con una, digamos que dos flechas que están apuntando, por así decirlo, en el mismo espacio. Es decir, que no se define ni adelante ni atrás, sino que está en los dos puntos. Mientras que el pasado, pues, por supuesto, solamente se va a ir hacia el pasado y el futuro va a mirar la opción del futuro. Ay, Dios mío, ¿quién es Tatiana Rivera? ¿Y por qué llegó acá? Perdón. Vamos a ver. Entonces, esos son los tres primeros colores que vamos a estar revisando, pero esos tres colores, cada uno va a pasar por tres estados, es decir, que el amarillo va a vivir estos tres estados. Ya les voy a... Tatiana, ¿me escuchas? Tatiana, Tatiana, hello. Tatiana, ¿estás por acá? Bueno, el caso. Les decía, entonces vamos a usar otros tres posibilidades que crea un verbo. Recuerden que estos son los únicos 6 colores que yo manejo y que necesito que ustedes tengan claro desde el principio. Primero, ¿cierto? Por acá el segundo y por acá el tercero, para que lo tengan en cuenta. Y de hecho comienzo con estos primeros colores también. Y es el, ay, perdón, pongo acá, este de acá, vamos a conocerlo como el positivo. ¿Listo? La afirmación. El color verde siempre nos va a afirmar, de pronto también lo mismo, el verde que trae serenidad, calma, paz, quizás para recordarnos que tenemos que estar también en ese campo. Luego vamos a trabajar el negativo, ¿listo? Eh, en este negativo, tengan en cuenta que es simplemente la manera de negar el mismo verbo. No estoy, ojo con esta cuestión de pensar que el negativo es negativo en sí, es decir, como lo habíamos hablado, significante a significante. Aquí simplemente estoy diciendo que uso el not como tal. Listo, Tatiana, no te preocupes. Escucha entonces y ya. Y igual yo estoy grabando la clase. Entonces, y finalmente, bueno, recuerden, el negativo acá como un not, es decir, bueno, ya le pongo acá. Pero acá finalmente vamos a manejar lo que es, voy a usar este color de acá, la pregunta. Entonces acá lo mismo, ya tenemos las 6 consecuencias. Acá entonces, en cuanto el verbo pasa a tiempos presente, pasado, futuro, y luego pasa a hablarse de la consecuencia de es positivo, perdón, acá. Este verbo es positivo, es negativo o es en forma de pregunta. Y con eso tengo todo lo necesario para ser consciente de una frase. Revisen en cualquier momento un libro y miren a ver qué colores tiene, de verdad, porque es que solamente va a suceder eso. Siempre va a tener esos 6 colores. Entonces, recuerden, ya definimos algo bien importante. El verbo pasa por, primero fue un estado de significación, ¿cierto? Es decir, de sentido. Así que vamos a tener una cantidad de verbos que tienen sentido. ¿Cuáles son esos verbos que tienen sentido? Por ejemplo, amar, sanar, ayudar, cantar, porque puede
traer mucha alegría. No sé, ayer estábamos hablando del verbo soñar y dormir, perdón, soñar y despertar, y decían que soñar era significante. Pero ¿cuál es la cuestión? Listo, sí, es importante que una persona viva con sus sueños porque sus sueños lo motivan a muchas cosas, pero el sueño no se puede quedar en sueño, tiene que despertar en un momento, ¿cierto? Entonces, por eso soñar puede ser un verbo asignificante porque muchos se la pasan haciendo el sueño, viven en el sueño del sueño o hacen el sueño de otros y entonces se quedan ni siquiera en sus propios sueños. ¿Listo? Entonces, lo recuerden, primero el verbo es significante o asignificante, vamos a mirar eso. Luego pasamos por los estados, hace parte del verbo to be, hace parte del simple tense, hace parte del perfect tense, hace parte del modal verb. Después ya de reconocer eso, vamos a decir ahora, ¿está en presente, en pasado o en futuro? Está en presente. Está en positivo, negativo o pregunta. Y ya. ¿Listo? Ahora, por el momento, hasta el momento, ¿dudas, preguntas? ¿Estamos claros todos hasta el momento? Si alguien tiene pregunta, no dude por favor en decírmelo de inmediato. Gina, una pregunta, pues yo me acuerdo en el video que me enviaste como acerca de la inducción que diste. Sí. Utilizaba las manos para hacer eso mismo. Ay, sí, pero es que si le incluyo las manos, bueno, voy a hacerles, es que no quería todavía incluir lo de las manos porque sí, pero ¿cómo es el uso de las manos para que lo tengan en cuenta? Y voy a quitar, y mírenme mis manos antes de, entonces miren, básicamente es de la siguiente manera. Nosotros en nuestras manos tenemos el resumen de estos colores. ¿Cómo los van a resumir? Primero, los extremos. ¿Listo? Empecemos con los pulgares. Mano derecha, pulgar derecho, vamos a hablar del agua. Cuando yo esté haciendo este símbolo, es que en un momento lo vamos a usar mucho, este símbolo pues va a significar el agua. Si voy a usar el meñique, la tierra. Entonces en la mano derecha tengo el agua y la tierra. ¿Listo? En la mano izquierda, en el pulgar tengo el aire y en el meñique tengo la tierra. ¿Listo? En los dos, ahí ya tengo los elementos como tal, los estados. Y los seis dedos, pues obviamente 3 y 3 que nos quedan, en la mano derecha vamos a manejar el espacio, es decir, índice presente verde, medio va a ser naranja y el anular va a ser el morado. ¿Listo? Entonces, positivo, negativo, pregunta. Ahí ya tengo eso completo. Y acá, presente, índice, pasado, medio, anular, futuro. ¿Listo? Y con eso tengo las combinaciones, pero por favor, por el momento, primero relacionemos los colores. ¿Sí? Era un poco eso. ¿Quién me preguntó? Perdón, me perdí ahora. Juliet. Listo, Juliet. No, pensé que era que lo ibas a implementar. No. Ay, No, sí, sino que lo que digo, como estoy dando mucha información, pues lo que menos quiero es como que saturarlos de tanta información, pero sí, en un momento, por eso es como que si ya van teniendo clara la relación, después las manos va a ser más claras, además porque primero quiero que dominen el patrón geométrico, por así decirlo, y después de eso, de dominar ya el patrón geométrico, pues ahí sí vamos a iniciar con esas configuraciones en nuestras manos. Además, porque si el cerebro ya ahora lo ve, es decir, lo visualiza, pues imagínense ahora cómo sería ponerlo de una manera con una motricidad específica, pues para los niños está siendo genial, espectacular. Espero que para ustedes también en su momento. Listo, ahora sí, pónganme mucho cuidado en esta porque voy o sea, ustedes, yo sé que van a quedar con muchas dudas, preguntas, pero trataré de ser muy, muy delicado porque esto es lo que vamos a hacer durante mucho tiempo, de muchas maneras. Así que por favor, pónganme mucha atención porque si se pierden en una partecita, pues posiblemente les toque volver a ver esta sesión. Entonces les decía, primero el verbo se creó, lo habíamos dicho, en un estado, en una posibilidad de ser netamente significante. No tenía otro sentido más. Era significante, es decir, empezó a ser netamente positivo. Tengan en cuenta, la realidad nació así, por eso lo que les digo, nuestro inevitable fin va a ser volver a ese origen del amor. ¿Listo? Pero
pasó algo, les había dicho que después de ese primer momento, Perdón, yo no estoy viendo lo que estás perdón, no estoy haciendo. compartiendo, no estoy compartiendo. Dame one moment. Gracias, Cristina. Dios mío, pero ¿por qué? Dios mío, pero ¿por qué nadie se dio cuenta? ¿Ya están viendo ahí? Ya. Ay, perdón, gracias, Cristina. Listo. Entonces, les decía, primero el verbo fue positivo, primero el verbo fue positivo y después ya nació lo negativo. Y con eso tenemos el mundo entero, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué digo que tenemos el mundo entero? Porque va... Ay, Dios. Cristina, ¿tú me escuchas entrecortado? Se escucha bien. Ok, Bien. Tatiana, revisa tu conexión porque me están escuchando bien. Suele pasar eso, ¿no? Por favor, no, cuando tengan esos problemas, ustedes saben que esto es de las mismas conexiones. Entonces, decía, en el principio entonces fue significativo, recuerden eso. Ahora, ¿cómo lo vamos a conocer o cómo se le conoce en el mundo también del I Ching? No sé si han escuchado el I Ching, o mejor dicho, el sistema binario. Llamémoslo, esto fue cero, ¿cierto? Esto, ay, llamémoslo acá. Pongámoslo acá, Desde acá. 0 y 1. Cero y una, exactamente. Con eso creamos toda la realidad. Ceros y unos, ¿listo? Ceros y unos. Es decir, ya aquí entramos en algo supremamente importante. Voy a hacer acá unos cuadros. Espero que lo del centro no lo vayan a olvidar. Primero más y luego menos. Ceros y uno. ¿Alguien me recuerda de pronto si estoy bien en que ponga al más con el cero y al menos con el uno? Es que de pronto puede ser al contrario, pero lo voy a poner por el momento así. Es decir, solamente como relación de esto, ¿listo? Entonces, primero, al crearse el más y el menos, se crearon cuatro posibles estados de realidad. No se les vaya a olvidar. Por eso no podía poner tantos verbos, porque es que con cuatro posibles estados, solamente para un verbo. Dense cuenta. Y aquí me encanta, digamos que, Perdón, Gino, una pregunta. sí, señor. Digamos, en cualquier momento puede variar que el cero sea el negativo y el uno positivo, o afecta en Lo que le en digo la a su lógica merced, del aprendizaje. digamos que si lo vamos a poner en ese sentido del cero, que significa nada, pues debería ser lo positivo, porque cuando uno entra en un estado de calma, de, digamos, de quietud total, está en un estado de experiencia con Dios, ¿sí? Entonces, es la única manera de podernos conectar con lo significativo. Entonces, por eso podríamos dejar el cero con el más y el menos con el uno, porque cuando yo ya empiezo a nombrar la realidad y le digo, usted es uno, me estoy separando de la nada, me estoy separando de lo que realmente no hay en ese sentido, ¿sí? Por eso quiero nombrarlo de esa manera, pero solamente quiero que entiendan la lógica de que, em, listo, listo, Tatiana. Solamente quiero que entiendan la lógica de eso. Los verbos significativos unen, generan unidad, nos recuerdan nuestro origen. Los verbos negativos nos separan, nos alejan, nos dañan, ¿cierto? Ahí es importante que entendamos simplemente eso. Entonces les decía, creamos cuatro espacios, cuatro realidades donde se van a desarrollar estos espacios. Entonces decíamos, primero el segundo, perdón, que quiero hacerlo un poquito mejor acá. Segundo espacio, perdón, tercer espacio, ya les voy a decir qué significa estos espacios. Y cuarto espacio, ¿cierto? Ya lo tengo acá. Ahora, en este sentido, vamos a poner un poquito más por acá y por acá. Ahora sí. Entonces, en ese sentido, vamos a nombrar de la siguiente manera esto. No se vayan a perder entonces. Estamos con más y menos, se quedaron cuatro espacios, es decir, las combinaciones posibles. ¿Qué voy a recordar acá? Algo que vieron en el colegio, yo no sé específicamente en qué grado, si creo que es sexto, séptimo o quizás desde quinto, que se ve aritmética, y es lo siguiente, más ley de signos, más por más es, ¿qué es? Es positivo. Es positivo. Más. Positivo, más. Recuerden eso. Tengan en cuenta que ya estuvimos hablando de esta cuestión del verbo positivo, es decir, que estamos hablando que un verbo significativo que traiga significación, por obvias razones, va a traer más significación. ¿Listo? Pero acá, menos, ¿cierto? Por menos va a ser igual a
Más. Positivo. Positivo. ¿Que alguien me puede explicar por qué razón menos por menos da más, digamos que en términos de pronto lógicos? De verdad es claro este momento. O de pronto en términos de enseñanza, ¿por qué será que menos por menos da más? Es decir, si es menos, ¿cuál es la relación ahí? ¿Mm? Bueno, les cuento de manera sencilla porque de verdad no nos podemos poner tan complejos en esto. Menos por menos da más simplemente porque los signos iguales son siempre positivos, aunque sean el contrario. Fíjese que aquí estamos hablando de que menos por el mismo, por eso nos da más. Acá, por eso, más por menos nos va a dar menos porque son diferentes. Ah, o sea que aquí volvimos a esto. Acá están unidos, o mejor dicho, están, ¿cierto? Creando una unidad. Unidos, acá están separados. Volvemos a la misma lógica, ¿cierto? Más por menos da menos y menos por más, que son diferentes, también me da menos. Ah, entonces ahora sí, ya tenemos claro esto. Vámonos con la primera entonces. Vamos a nombrar un verbo. Vamos a nombrar 4 verbos acá rápidamente. Esperemos que el tiempo nos dé. Ojalá alcance con todos para que entiendan rápidamente lo que vamos a estar haciendo siempre dentro de este desarrollo. Si tenemos esto, ahora vamos a nombrar entonces que si nosotros estamos viendo, vamos a darle acá. Si nosotros estamos viendo que vamos a poner, vamos a usar entonces un verbo significante y uno asignificante, es decir, más y menos para que tengamos, digamos que, consecuencia o sentido con eso. ¿Cuál es el verbo que vamos a usar rápidamente? Ojo porque lo quiero hacer muy bien la explicación en español, ¿listo? Por favor, no se me vayan a adelantar en nada. Ay, perdón. Porque lo voy a hacer muy claramente en español. Entonces, voy a poner por acá que el verbo que voy a usar básicamente va a ser el siguiente. Lo voy a escribir más bien acá. Entonces, voy a escribirlo por acá, verbo significante. Sanar, ¿cierto? Y por lo tanto, voy a poner acá ahora verbo asignificante. ¿Cuál sería el asignificante de sanar? Dañar. Dañar, muy bien. ¿Cuál otro más? Ahí, Herir. herir, destruir, matar, acabar. Fíjense que es claro eso, o sea, es que de verdad, por eso hablamos de los dos mundos, ¿no? El interno, que está siempre en paz, siempre, no hay, nadie puede quitarnos esa paz. Por eso Dios está dentro de nosotros o el universo vive dentro de nosotros, nadie puede hacer eso. Y el verbo, el mundo asignificante, el que está afuera, que está en caos, que está en llamas, que está, mejor dicho, de verdad, está constantemente muerte, 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 muerte. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a decir qué cantidad de verbos tengo yo qué calidad de verbos, más bien, si estamos hablando de qué calidad es cuando tengo más significantes o quizás más asignificantes, les dejo esa pregunta allí. Entonces, asignificante, decimos acá que si vamos a dejar acá asignificante, vamos a poner acá entonces que acá va a dominar el más. ¿Por qué domina aquí el más? Pues porque más por más estamos diciendo que es ese mismo más, es decir, que aquí el resultado va a ser sanar, ¿cierto? Y acá va a dominar aquí también el más, nos está diciendo que aunque menos por menos, acá va a darnos sanar, ¿cierto? En este espacio. Y en este espacio de acá va a dar menos, es decir, que aquí va a dar destruir. Y acá también menos nos va a dar destruir. ¿Cierto? Ahora, ya como tenemos cada uno de esos, vamos a hacer lo que yo les había dicho. Voy a intentar hacerlo acá rápidamente de la siguiente manera. Ay, Natalia, se nos había desconectado. Entonces, voy a ponerlo acá. Rápidamente, siempre, recuerden, siempre cuando hagan esto, digamos que diagramen, encierren, generen un plano de tercera dimensión, o mejor dicho, las divisiones que les
había enseñado durante la semana. Siempre en el centro, arriba, abajo y una X. Adelante, atrás. Ay, perdón, corro esto. Y izquierda, derecha. O norte, sur, como quieran llamarlo. Perdón, siempre debe dar, de hecho, acá en el centro, pero como me corrí mal, entonces pues me dio por acá. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos ya que el verbo sanar lo vamos a mover por diferentes estados. Ya se van a dar cuenta qué va a pasar con eso. Siempre en la otra. Voy a explicar con esta de más por más da más. ¿Listo? Entonces voy a usar acá esto y vamos a poner. Decíamos que primero teníamos que, ¿recuerdan las consecuencias del verbo? El sustantivo. Voy a ponerle un poquito más chiquita esta letra porque está muy grande. Voy a ponerlo por 18. Exacto. Sustantivo propio. ¿Cierto? ¿Cuál es el sustantivo propio de sanar? ¿Quién me recuerda? Sustantivo propio de sanar. Sanador. Sanador, muy bien. El sanador. Ya tenemos sustantivo propio. En inglés, bueno, ya después, acuérdense que yo les doy una regla para que ustedes no se vayan a complicar después. ¿Cómo saco el sustantivo propio? No. Listo, el sustantivo propio. Ahora, el sustantivo común. ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que nos da el sanar? ¿Qué es lo que nos regala? Sanar. Sanar, pero... ¿Salud? Salud. Ah, salud, sí. También podríamos llamarlo de esa manera. Yo no lo tenía así, pero también lo tenía como sanación. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Entonces ya tenemos sanar, sanador, sanación y finalmente la conjugación del mismo verbo. Como estamos hablando del presente, sano. ¿Listo? Yo, él, no sé, o sana, más bien. Vamos a dejarla. Estamos hablando solamente acá del mismo amarillo, entonces vamos a usar, recuerden, estamos hablando única y exclusivamente acá del presente. Entonces, el sustantivo propio ya lo tenemos, el sustantivo común. Ahora nos vamos a ir entonces al campo de perdón, acá, el verde, es decir, lo positivo. ¿Qué frase me va a salir allí con respecto a lo positivo? Muy sencillo, fíjense en lo que va a pasar acá. El sanador, y miren que tiene una lógica pura, cuando ustedes lo hagan en inglés se van a dar cuenta que eso es lo que me gusta también de este sistema. El sanador de mi sanación me sana, ¿cierto? Causa, efecto. ¿Listo? Acá en el negativo, fíjense que ahora vamos a entrar acá en donde vamos a usar el negativo. Este de acá, ¿qué vamos a decir acá específicamente? Acá ya tenemos que decir en inglés cuando lo vayamos a manejar muy bien, tenemos que decir lo siguiente. El sanador, que siempre, bueno, ya hablaremos después, la estructura gramatical del positivo, el negativo y la pregunta acá. El sanador de mi sanación no me afecta o no me daña o no me, ¿cierto? No puedo decir no me sana porque si estamos hablando como así, pero si es el mismo, si estamos hablando de que está sanando, pues acá tengo que tener la lógica de que si estoy usando el negativo del no, pues uso el contrario, es decir, que por eso puedo usar acá del no me daña, no me afecta. Y finalmente, acá en este estado de la pregunta, vámonos con este de acá, vamos a colorearlo acá, porque esta es la pregunta, nos va a decir algo como el sanador, no sé, yo puedo hacer de la manera que ustedes quieran la pregunta, es decir, no se vayan a complicar acá, no sé la pregunta, pero no sé, se me ocurre. El sanador de mi sanación me sana, ¿cierto? Podríamos decirlo cuando lo estemos manejando como pregunta, para que siempre se lleven la claridad de cómo yo afirmo, cómo niego, cómo hago la pregunta. ¿Listo? Y de manera, bueno, miren acá, voy a hacer rápidamente la otra también para que se den cuenta el contrario, cómo quedaría el contrario, porque es que esta ley de signos acá se las estoy enseñando como una ley de palabras, de lenguaje, de la claridad del lenguaje, ¿listo? Entonces lo mismo, arriba, abajo, definimos plano de tercera dimensión, ya les voy a enseñar a manejar bien este plano de tercera dimensión con la geometría sagrada, hoy quiero quedar claro en cómo va a ser el uso, mejor dicho, cada espacio para qué va a ser.
Entonces, sanar. Ahora nos vamos con menos por menos. Por lo tanto, comenzamos acá. Es el contrario. Entonces, ponemos acá, bueno, primero que todo vamos a colorear acá, que todos los vamos a nombrar acá de amarillo porque estamos nombrando el presente solamente. Entonces digo, si me está diciendo que ahora menos por menos da más, entonces comienzo. Bueno, algo que se me olvidó y perdón porque ustedes de pronto habrán dicho también, pero ¿cómo salió eso? Acá, importantísimo, cuando yo hago esto de más por más da más, pues simplemente háganlo acá de la siguiente manera. Hagan acá más, acá debe estar el primer más, por más, el segundo más, debe dar más. Acá, menos por menos, debe dar más. Vamos a mirar si nos da la lógica, ¿cierto? Tenemos que mirar. Y acá lo mismo, si aquí dice más por menos, pues lo mismo. El sustantivo en más, el sustantivo propio en más, el sustantivo común en menos, y la conjugación del verbo tiene que darnos menos. Es decir, la consecuencia tiene que decir acá dice que nos da menos. Y lo mismo acá. Este primero es sustantivo propio, este segundo sustantivo común, y el tercero, la lógica nos tiene que decir que debe dar eso. Vamos a ver si por lógica esto tiene sentido. Y ustedes me dirán si sí o si no. Entonces, decimos, ya no podemos decir el sanador, ¿verdad? Porque dice menos. Entonces, el destructor, ¿cierto? Si nosotros vemos el contrario del destructor, ahí sí como quien dice, el opuesto, tenemos que pensar lo que les digo, en la mente del destructor, ¿listo? De la mente, en este caso, de quien, del verbo contrario, del verbo asignificante. Entonces comenzamos. El destructor, perdón, no terminé de escribirlo acá. El destructor de mi enfermedad ¿qué hace el destructor de mi enfermedad? ¿Me mata o me ayuda? Te sana. Me sana. Creo que es causa y efecto, ¿no? Es decir, el destructor, quien destruye, está destruyendo lo que me destroza, por lo tanto me ayuda. ¿Listo? Eso es lo único que quiero que entiendan. Ahora, de hecho, perdón porque yo me adelanté acá en la afirmación. Esto es parte de la afirmación. Acá simplemente tenía que poner era destructor, ¿cierto? El sustantivo propio acá. Enfermedad, porque la enfermedad es el sustantivo común del destruir. Puedo poner también ahí destrucción, pero que sería lo mismo de destruir. Y acá el más, sana. Vamos a ver entonces, en el positivo, creo que tiene mucho sentido decirlo en esa manera porque, fíjense, el destructor de mi enfermedad, perdón, quedó con los poquitos, el destructor de mi enfermedad me sana. Listo, estoy afirmando. Ahora, si yo lo pongo entonces en el naranja, vamos a mirar en el naranja cómo se diría aquí. Entonces pongo el destructor, perdón acá, y acá. El destructor de mi enfermedad no me afecta, me ayuda realmente y simplemente lo digo de esa manera. Y luego en el morado voy a pasar a hacer la pregunta. Voy a pasar a decirle acá. Pongo acá y simplemente lo digo acá. Si lo quiero decir de esta manera, es el destructor. Puedo poner lo que les digo, la pregunta que se les ocurra siempre y cuando teniendo esa misma lógica. ¿Es el destructor un sanador? Fíjense en esa pregunta, ¿es el destructor aquí un sanador? Pues por causa y efecto estamos viendo que el destructor que destruye mi enfermedad me está ayudando. Ahora, de manera rápida, ¿cómo entenderíamos el otro? Pues simplemente porque ya vamos a entrar, lo que les digo, en materia de hacerlo con unos patrones particulares, por eso yo después manejo solo círculos, pero simplemente decimos acá, si yo tengo en esta más, ¿cierto? En este de acá, más, pues estoy diciendo ahí, el sanador y luego menos de mi enfermedad,
que hace el sanador de mi enfermedad? Cuando un sanador, es decir, alguien que ayuda a mi enfermedad, ¿qué me estaría haciendo? Locura, para no decir Locura. sana otra vez. Ajá. Y ojo porque hay sanadores no sanados y eso es gravísimo. Pero el sanador que ayuda a mi destrucción, a lo que me enferma, me está matando. Pongámoslo en el contrario. ¿Qué pasa con un destructor que destruye mi sanidad? Porque miren que aquí dice positivo, pues finalmente me mata. Y eso es simplemente la consecuencia de lo siguiente. Y de verdad que cuando yo entendí, y lo sigo entendiendo, eso no es de la noche a la mañana, uno tiene todos los días que ponerlo en marcha, y es lo siguiente. Pensemos en dos términos clarísimos en cuanto a abundancia y escasez. Nosotros no sabemos a veces pedir ese tipo de cosas, pero fíjense cómo funciona este sistema allí, cómo les ayudará cuando lo manejemos de manera específica con cada uno de los verbos. Y es, ¿qué pasa cuando nosotros pedimos una abundancia, pero no nos damos cuenta de que la abundancia debe pedirse, o mejor dicho, debe pedirse abundante? Sí, es que hay quien pide abundancia de escasez. ¿Sí? Miren el contrario ahí. Ay, perdón. Miren el contrario ahí. La abundancia de escasez o piden escasez de abundancia. Fíjense ahí lo contrario. Y no, acá lo que nos enseña, lo que nos va a hacer ver este sistema es que tenemos que pedir la abundancia abundante y la escasez escasa. Y los dos nos van a llevar a la abundancia. Entonces, por eso, sálganse de los opuestos. No se trata de lo bueno y lo malo, es que para un malo se necesita una maldad aún mayor para que se acabe. Por eso no se trata acá de las dualidades, con quién me quedo, derecha o izquierda. No, es que las dos, cuando se encuentran en la igualdad, solamente una es real. Y esa es la verdad de las cosas. Y crean, si ponen en marcha esta ley, empezando a entenderlo con los verbos, la otra semana ya entramos específicamente al primero, que es agua en el presente, y lo vemos detalladamente, pues jugamos con eso. ¿Listo? Voy con preguntas chiquitas, por favor, experiencia con lo que se queden, con lo que tomaron de la clase, y pues mirar a ver con qué dudas preguntas. Alexandra, empiezo contigo. ¿Cómo te fue? Cuéntame. Hola, nada, acá estoy bien. Ahí lo comprendí, tomé mis Ay, apuntes y ya, ahí vamos, ahí vamos. listo, perfecto. Thank you very much. María Fernanda, ¿cómo fue tu experiencia? Hi, teacher. Hi, cuéntame. Bueno, pues tomé mis apuntes, como todos estaba a la expectativa de lo que tenías por enseñarnos. Sí. Me gustó mucho la parte que nombraste, que va a ser como lo último que vamos a dar, que son los modal verbs, que eso Ay, sí nos va a permitir como expresarnos de una manera, digamos, más amable, pero también el aprender los colores para podernos comunicar en los diferentes tiempos por los que pasa un verbo. Exacto, ahí es necesario. Fíjate que por eso es también la simpleza de esto, ¿no? Entiendan, un verbo primero tiene que pasar por el agua, luego por la tierra, luego por el aire y luego por el fuego, y ahí cuando seamos expertos empezaremos a manejarlo de manera específica. Por eso tenemos que ser como niños otra vez en cuanto a escuchar, ser paciente y de un momento a otro funciona. Listo, María Fernanda, muchas gracias. Okay. Listo. Natalia, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Yo no sé por qué me quedé un ratico como sin señal. Ay, o sea que te perdiste Pero la mayoría. no. Ay, yo dejo de grabar acá. No.